Le quiero mandar un fuerte agradecimiento especial a los miembros del canal que contribuyen en apoyar mi contenido en YouTube. Recuerda que también te puedes unir por menos de 10 pesos mexicanos, los quiero mucho gente hermosa de YouTube. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de mi trabajo? No es secuestrar, ni seleccionar a mis víctimas, ni mucho menos el matarlos a diestra y siniestra. La parte verdaderamente difícil es encontrar la inspiración en estos inmundos de carne. Verás, mi pequeña invitada, de seguro estás muy asustada. Después de todo tienes los ojos vendados, y estás muy bien amarrada a esa silla, y lo único que escuchas es mi hermosa voz, y los gritos de agonía de mis creaciones. Pero antes que te convierta en una creación más, debo decirte un par de cosas, y es que me gusta hablar de la gente de mi trabajo artístico. No es porque soy un narcisista o me gusta de presumir de mi trabajo, aunque bueno, a todo el mundo le gusta presumir sus cosas, pero a mí no. A mí me gusta que conozcan mi trabajo, mis obras de arte, mis creaciones. Verás, mi invitada, pero no siempre fui así, ¿sabes? No siempre me dediqué a secuestrar a niñas sin hogar como tú. No siempre fue la arquitecta de estas obras de arte que verás muy pronto. Antes de todo esto, yo era como tú, una niña sin rumbo en esta vida, hasta que un día me llevaron a un museo de arte, y fue allí cuando me di cuenta de lo que quería hacer de mi vida, y era crear arte. Cuando miré las obras de arte de Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, Claude Monet y Frida Kahlo, algo invadió mi alma. Fue el arte que me dio vida y me dio motivos para vivir. Desde entonces me dediqué de lleno al arte. Me inscribí a mis 20 años a la Escuela de Bellas Artes, y con los meses demostré tener un buen potencial para el arte. Mis pinturas y obras estaban teniendo un buen impacto culturalmente, pero sentía que no estaba ni cerca de ser tan prestigioso como los artistas de la antigüedad. Sentía que debía construir una obra de arte que me ponga en los libros de historia, pero no sabía qué hacer, así que abandoné la escuela y me dediqué a buscar esa inspiración, esa musa que me diera la idea de convertirme en la artista más famosa de este tiempo. Pero los meses pasaron y la idea nunca llegó. Hice todo tipo de actividades que me ayudarán a buscar la inspiración, pero nada, y pensé que mi musa nunca llegaría, hasta que en una noche de diciembre, cuando intentaba dormir, soñé con algo. No sabía qué era, pero sí sabía que no era un sueño ordinario, sino más bien era como una llamada. Cuando dos personas hablan a través de un teléfono, aquello que pude ver no era humano, ni se trataba de Dios ni del diablo, era algo más. Aquello que veía en el cielo nocturno tenía forma de una luna oscura. Este tenía múltiples manos y un enorme ojo en el centro. Sentí que estaba frente a una deidad, algo que superaba a Dios en todo sentido. Este ser desconocido me habló en mi casa y me dijo con un tono grotesco y pesado:
Y fue allí cuando desperté y cuando lo hice me llegó la inspiración. Finalmente me había llegado mi musa a darme inspiración y desde ese día me he puesto a trabajar. A lo largo de estos meses he secuestrado a una docena de personas, hombres, mujeres, niños y niñas, hasta ancianos, con el fin de usar sus cuerpos para crear mis obras de arte, pero algo raro sucedió, algo pasó. Cuando hice mi primer obra de arte, este cobró vida, y las siguientes obras que he hecho, igual han cobrado vida. Al principio fue raro, pero luego descubrí lo maravilloso que tus creaciones tengan vida propia, y ahora tú, mi niña, serás la siguiente convertirse en mis obras. Ahora admiran a mis creaciones. Hace aproximadamente 7 semanas, varios grupos de exploradores desaparecieron en misteriosas circunstancias. La última vez que se les vio con vida, fue en un pequeño pueblo muy alejado de la civilización humana. Al parecer los lugareños del lugar les advirtieron a los exploradores que no debían adentrarse en las profundidades de los bosques, debido a que son zonas extremadamente gigantescas e inexploradas. Más allá de su humilde pueblo, se encontraba lo desconocido de aquel extraño bosque, pero ninguno de los exploradores creyó y negaron las palabras de los habitantes del pueblo. Ninguno de los viajeros hizo caso a esta advertencia y siguieron con su viaje de explorar aquel bosque, así que, esta fue la última vez que se les vieron con vida a todos ellos. Por lo general este tipo de acontecimientos suelen ser muchísimo más común de lo que uno pensaría y eventualmente sería el foco de atención por un par de días y dejaría de ser una noticia importante para luego ser reemplazada por otra noticia del momento, pero este acontecimiento fue bastante interesante e importante debido a que uno de los exploradores es el nieto de un anciano altamente millonario y con muchísima influencia en las esferas más altas e importantes de la sociedad humana. Claramente este anciano usaría toda la influencia a su disposición para buscar y rescatar a su nieto desaparecido, así que los días y las semanas pasaron y pese a financiar y meter muchísima presión a las autoridades para que encontraran a su nieto, estos jamás pudieron encontrarlo, ni a su nieto ni al resto de los exploradores. Es como si aquel extraño y bizarro bosque se hubiera tragado a todos y a cada uno de los exploradores en su totalidad, así que eventualmente y pese a las influencias del anciano, las operaciones de búsqueda se detuvieron y dieron por muerto a todos los exploradores, pero las cosas no se quedarían así, al menos así lo pensó el anciano, así que de manera externa y altamente secreta contrató a un grupo de exploradores altamente experimentados para que siguieran con las labores de búsqueda y esta vez sería para que exploren muchísimo más profundo dentro de aquel misterioso bosque, quizás de esta manera yendo a los lugares más profundos e inexplorados del bosque encontrarían a su nieto. Así que los exploradores privados del anciano partieron en ese mismo día y se internaron dentro del bosque. Tras varios días sin noticias, finalmente parecía haber un rayo de esperanza, porque en una noche y de forma repentina, las radios comenzaron a sonar frenéticamente. Eran los exploradores indicando que habían encontrado los campamentos de los viajeros desaparecidos. Las autoridades nunca pudieron encontrarlo debido a que los viajeros se habían internado muchísimo más profundo dentro de los bosques de lo que habíamos pensado y que dichos campamentos se encontraban dentro de una enorme y muy oculta cueva dentro de las montañas. Al parecer los viajeros habían decidido acampar aquí por alguna extraña razón, pero antes que pudieran soltar más información los exploradores, de forma repentinamente se comenzaron a escuchar gritos de terror.
Y eventualmente las comunicaciones cesaron por completo y todo intento por volver a establecer contacto con los exploradores privados fueron totalmente en vano e inútiles, así que el anciano, a sabiendas que estaba muy cerca de encontrar a su nieto y al saber la ubicación de los campamentos en las montañas profundas, decidió contratar a un grupo de mercenarios. Estos estaban conformados por exmilitares de diferentes países, todos ellos contaban con muchísima experiencia en el campo de batalla y en el uso de armas de fuego, sin importar que fuera aquello que vieron los exploradores privados antes de morir posiblemente. Estos mercenarios deben ser suficientemente capaces para encargarse del asunto, al menos así lo pensó el anciano, así que al día siguiente y sin perder más tiempo los mercenarios comenzaron su viaje hacia la parte más profunda del bosque. Estos fueron desplegados en 2 helicópteros de combate, pero estos no ofrecerían ningún apoyo balístico, únicamente sería de transporte, debido a la lejanía de los campamentos de las montañas. El combustible no daría abasto lo suficiente para acompañar a los mercenarios, así que una vez que se acerquen lo más cercano posible a las montañas, los helicópteros dejarían a su suerte a los mercenarios y darían media vuelta hacia atrás y regresarían por donde vinieron para recargar más combustible. Los helicópteros, tras dejar a los mercenarios a unos pocos kilómetros cerca de las montañas, dieron media vuelta y no regresarían hasta el día siguiente, así que los mercenarios tenían menos de un día para encontrar al nieto del anciano. Mientras que caminaban por los oscuros caminos del bosque, los mercenarios se percataron que algo iba mal, debido a que desde que llegaron, no habían escuchado ningún solo sonido de los animales ni de los insectos. Algo sumamente fuera de lugar y totalmente anormal, pero pese a sus dudas siguieron avanzando hasta llegar al pie de la montaña. Solo les hacía falta encontrar la entrada de la cueva, así que empezaron a buscarlo hasta que eventualmente la encontraron, pero otra incomodidad apareció en las mentes de los mercenarios, la cual fue que, porque no habían visto ninguno solo rastro de los viajeros desaparecidos, ni de los exploradores privados del anciano. Porque todo parecía estar extremadamente tranquilo y normal, para ser una zona donde desaparecieron decenas de personas en poco tiempo, todo parecía estar muy tranquilo y extrañamente normal, tanto en el bosque así como en las montañas. Pero tras hablarlo y debatir el tema por unos pocos minutos, los mercenarios decidieron seguir adelante y encontrar al nieto del anciano lo antes posible, así que se adentraron dentro de la cueva. Para su sorpresa, encontraron varios campamentos establecidos dentro de la cueva. Al parecer la información es correcta, pero, si es así, entonces esta fue el área donde los exploradores privados también desaparecieron, pero al mirar por todos lados con la ayuda de sus linternas de mano, se percataron rápidamente de algo aterrador, y era que, no había rastros de ellos, no había ninguna sola pertenencia dentro de la cueva ni menos signos de pelea. Es como si nadie hubiera estado aquí en muchísimo tiempo a excepción de los campamentos armados, así que los mercenarios también investigaron los campamentos y para su sorpresa, dentro se encontraba todo el equipo y pertenencias de los viajeros desaparecidos. Esto definitivamente creó muchísimas más dudas en los mercenarios. No hallaban ninguna explicación lógica para estos acontecimientos, porque nada parecía tener sentido, absolutamente nada parecía encajar con la lógica común. Algo nerviosos los mercenarios empezaron a adentrarse más en la cueva hasta que repentinamente comenzaron a escuchar y sentir de forma simultánea el sonido de una fuerte lluvia. Todos los hombres quedaron sumamente confundidos y desconcertados al presenciar una fuerte lluvia dentro de una cueva, así que confundidos los mercenarios miraron e iluminaron el gigantesco y altísimo techo de la cueva para saber exactamente de dónde provenía esta misteriosa lluvia, pero lo que miraron los dejó sumamente perturbados y aterrados, porque en toda la superficie del techo de la cueva se encontraba lleno de cadáveres humanos y de animales en estados de descomposición avanzadas.
Al parecer estos cadáveres se encontraban pegados al techo de la cueva mediante un líquido súper espeso, el cual también parecía que se alimentaba de los cuerpos de los humanos y de los animales, y lo que parecía ser agua de lluvia, realmente se trataba de una asquerosa y repulsiva combinación de la sangre y vísceras de los cadáveres y el misterioso líquido. Tras presenciar este asqueroso y aterrador escenario, los mercenarios perdieron súbitamente el control de sus emociones y comenzaron a correr lo más rápido posible a la salida, pero, para la gran desgracia e infortunio de estos hombres, aquel extraño líquido también poseía una conciencia y vida propia, y se había percatado de la presencia de los mercenarios y no los iba a dejar escapar, así que rápidamente empezó a materializar su cuerpo a base de sus propios líquidos y a su vez de la sangre y vísceras de todas sus víctimas, hasta que en cuestión de pocos segundos había materializado su cuerpo en su totalidad y acto seguido empezó a devorar uno a uno a los mercenarios. Estos en un intento desesperado empezaron a disparar a diestra y siniestra en contra del monstruo. Pero ninguna de las balas logró dañar en lo más mínimo a la criatura, así que sin más escapatoria, algunos mercenarios se quitaron la vida al tener la presencia de aquel monstruo enfrente de sus ojos, al ver a esa horrible criatura conformada por las vísceras y enormes litros de sangre humana y de animal. Sin duda alguna es asqueroso y aterrador ver a este monstruo. En cuestión de pocos minutos los sonidos de los disparos de las armas y de los gritos de los mercenarios fueron silenciados, y al final la cueva se llenó de un tétrico y muy inquietante silencio absoluto. El monstruo había logrado cobrar la vida de los mercenarios de forma exitosa, y ahora tenían más cuerpos humanos para usarlos como alimentos, así que empezó a devorar los cadáveres de aquellos pobres hombres, y posteriormente empezó a disolverlos gracias a su propia sustancia líquida, y se alimentó de una forma muy lenta de los cadáveres de los mercenarios dentro de su enorme cuerpo, el cual gracias a ser transparente, se podría ver claramente la disolución de los cuerpos humanos. Al final del día, el monstruo volvió a hibernar dentro de aquella cueva a la espera de más víctimas humanas. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes estuvieron antes de nosotros? Y no solo me refiero únicamente a un planeta en concreto, sino que, me refiero a quienes fueron los primeros seres vivos en existir desde el principio de los tiempos. Si retrocedemos en el tiempo y llegamos justo en el momento exacto y preciso en el que sucede la explosión que originó la creación del universo, una persona comúnmente pensaría que estaría a punto de presenciar el inicio de la existencia, el origen de la vida misma del universo, pero desgraciadamente aquella persona estaría sumamente equivocada y errónea, porque antes de la explicación del Big Bang, ya había sido creada la existencia misma, pero no tal como la conocemos hoy en día, porque antes que pasara la explosión que daría inicio el universo mismo, antes de todo eso, había únicamente oscuridad absoluta. Una brutal y profunda oscuridad que albergaba seres vivos, y la única manera de referirse a esos entes oscuros, sería llamarlos monstruos. En todo sentido de la palabra, esos seres superaban por muchísimo toda lógica física y cuántica. El origen de estos monstruos cósmicos es totalmente desconocido. Algunos dicen que estos seres vinieron de otra realidad alterna a la nuestra, otros dicen que son las primeras criaturas nativas desde antes de la creación de la propia existencia, pero muy pocos dicen y aseguran con sus propias palabras, que estos monstruos llegaron desde más allá de los límites de nuestro universo y muchísimo antes que existiera la oscuridad absoluta. Prácticamente estas criaturas vienen desde la parte más profunda y desconocido de la realidad misma. Sea cual sea el origen de estos entes desconocidos, ahora estas monstruosidades habían llegado a albergar totalmente el espacio de la oscuridad absoluta,
de lo que hoy conocemos como el universo y lo hicieron su nuevo hogar. Durante ese período oscuro, millones de esos monstruos se encontraban constantemente devorándose entre sí, se asesinaban y devoraban entre ellos para sobrevivir y hacerse más fuertes con el tiempo. Este círculo vicioso continuó durante muchísimo tiempo hasta que eventualmente y sin ningún tipo de explicación o aviso previo, ocurrió la explosión del Big Bang y posteriormente ocurrió la creación del universo tal y como lo conocemos hoy en día. Como era de esperarse y comúnmente una persona pensaría que la explosión del Big Bang aniquilaría totalmente a estos monstruos cósmicos, debido a que es prácticamente imposible que un ser vivo resista dicha explosión, pero estábamos equivocados, porque pese a las circunstancias y probabilidades tan escasas pero no nulas, aún así un pequeño puñado de monstruos lograron sobrevivir muy dura apenas, pese a la adversidad suficientemente resistentes para sobrevivir la explosión y consecuentemente las demás repercusiones que fueron causados por culpa del Big Bang. Con el tiempo el universo se fue formando, junto con ello los monstruos comenzaron a perderse entre los miles de planetas y las millones de estrellas y cuerpos celestes que existen en el universo. Es en este punto donde comienza nuestra historia, y es debido a que uno de los pocos monstruos cósmicos que lograron sobrevivir había llegado a nuestro planeta cuando este estaba en el proceso final de formarse completamente. No sé si fue mala suerte, quizás el destino o tal vez fue un principio de la casualidad misma. Sea cual sea la razón de esto, por algún motivo que desconozco totalmente, uno de los monstruos había estado vagando por el cosmos infinito en un estado similar a la hibernación. Después de todo no había ningún ser vivo del cual pueda devorar y recuperar sus fuerzas, así que instintivamente, el cuerpo de la criatura entró en un estado de supervivencia hasta nuevo aviso. Eventualmente la criatura desconocida de las estrellas impactó ferozmente en nuestro planeta y pese a las condiciones ambientales eran extremadamente hostiles y las bajas probabilidades que algún ser vivo sea capaz de sobrevivir eran casi nulas desde el punto de vista científico y lógico. Aún así este monstruo fue capaz de sobrevivir y adaptarse rápidamente a su nuevo entorno y posteriormente siguió su etapa de hibernación con suma normalidad. Nadie sabía cuánto tiempo estaría hibernando y mucho menos en qué momento se levantaría, pero lo que sí sabíamos era que por el momento no se levantaría bajo ninguna circunstancia hasta que sea capaz de recuperar sus fuerzas. Así de esta manera la criatura permaneció durmiendo profundamente durante muchísimo tiempo. Y pese a que el planeta pasaba por millones de cambios con el transcurso del tiempo, nada ni nadie era capaz de perturbar el sueño del monstruo, incluso el meteorito que cayó en nuestro planeta hace millones de años y las consecuencias que provocó este mismo. Aún así nada de lo anterior mencionado fue capaz de perturbar la hibernación del monstruo, así que de esta manera, el tiempo transcurrió aún más, pero en algún momento de la historia del planeta, la criatura sucumbiría ante los estragos naturales del planeta, que harían que su enorme cuerpo quede a cientos de metros por debajo de la superficie del planeta, y pese a que fue privado de la luz solar y del oxígeno, aún así la criatura permaneció y continuó con normalidad su larga hibernación, hasta que en algún momento a principios del siglo XX, el gobierno estadounidense, estando en una operación mega minera de recursos y materiales naturales preciosos, como el cobre, estaño, plata y oro, se encontraría para su mala suerte, con el lugar de hibernación de la criatura. Después de este suceso, muchísimos eventos comenzaron a suceder como piezas de dominó dentro del gobierno estadounidense. Al cabo de unos días después, la operación de minería se detuvo en su totalidad y a su vez empezó la operación de investigación para determinar la naturaleza de la criatura. Tras largos estudios sobre el cuerpo de la criatura, determinaron que la misma se encontraba en un estado de hibernación, pero también se percataron de algo alarmante y desconcertante, la cual fue que toda la capa exterior del cuerpo de la criatura se encontraba muerta, pero aún así pese a ello, aún mostraba signos de vida, así que eso significaba que todo el cuerpo exterior era en realidad un cascarón y el verdadero cuerpo de la criatura se encontraba dentro de ese enorme cascarón muerto aún en estado de hibernación. Tras realizar estos estudios, los estadounidenses determinaron que era prácticamente imposible extraer todo el cuerpo de la criatura debido a sus
sus enormes dimensiones y peso colosal, así que decidieron extraer todos los minerales preciosos de la mina y una vez acabado la extracción, se iniciaría la construcción de una enorme base que rodearía y escondería al monstruo. Tras varios años de construcción del complejo de investigación, finalmente se había terminado de construir en su totalidad. El complejo se había construido con los materiales más fuertes y resistentes del mundo, para así prevenir que nadie puede entrar al lugar de hibernación de la criatura y a su vez, impedir que la criatura pueda escapar en el momento que este mismo salga de su hibernación y quiera salir al mundo exterior. Prácticamente todo el enorme complejo de investigación estaba hecho ante cualquier situación que se pueda dar en el futuro. Así de esta manera, tras resguardar a la criatura y tener listas las mejores instalaciones científicas de vanguardia de la época, se empezó a estudiar a profundidad a la extraña criatura. Este laborioso proceso duró varias décadas desde entonces, pero pese a la gran cantidad de tiempo que llevaron investigando a esta criatura, todo había valido totalmente la pena, debido a que hicieron sorprendentes y perturbadores descubrimientos sobre el monstruo desconocido. El primero sería que descubrieron que el monstruo, pese a que está en hibernación profunda, aún así seguía totalmente consciente de su entorno. La segunda fue que la propia criatura había estado alimentándose de sí misma desde que empezó a hibernar. Esto significa que lentamente se ha estado autodevorándose para sobrevivir, debido a que seguramente en su estado actual es demasiado débil para poder alimentarse de otros seres vivos, y por su enorme tamaño y gran peso corporal, de seguro tendría que comer toneladas de carnes de otros seres vivientes de forma diaria para poder satisfacer su hambre voraz. Hablando de su peso, se determinó que la criatura pesa alrededor de unas 890 toneladas, eso sería su peso actual. Se desconoce cuál sería su peso antes que la criatura entrara en hibernación. También le realizaron pruebas de antigüedad para saber la edad aproximada del ente, pero todas fueron fallidas, y por último se determinó que el verdadero cuerpo de la criatura se encontraba muy adentro de su cuerpo exterior, así que una vez teniendo en cuenta todos los descubrimientos acerca del monstruo, de la criatura, para así poder llegar a extraer el cuerpo original del monstruo, tras una larga operación, finalmente pudieron localizar y extraer en su totalidad el cuerpo original. Este mismo se veía totalmente diferente al cuerpo exterior del monstruo, porque su verdadera forma tenía un aspecto bastante grotesco e inhumano. Parecía ser la composición y unificación de la carne y vísceras de miles de gusanos extremadamente largos y babosos, con ligeros colores rojos y oscuros. Tal parece ser que no contaba con ojos, ni con nariz ni oídos, pero parecía que no le hacía falta tener dichos órganos, porque perfectamente la criatura sabía qué estaba ocurriendo e incluso reaccionaba perfectamente a los estímulos de la extracción. Tras extraer el cuerpo verdadero de la criatura y separarlo del cuerpo original, se procedió a realizar múltiples investigaciones sobre el comportamiento del monstruo. Lo primero sería cómo alimentarlo. Primero probaron con diferentes animales de tamaño pequeño, pero no mostraba ningún interés. Luego intentaron con animales de tamaño mediano y grandes, pero fue el mismo resultado, no parecía estar interesado en ninguno de ellos, hasta que probaron con alimentarlo con su propia carne y fue un gran éxito. No se sabía por qué preferiría su carne, pero tal parece que era lo único que le interesaba, así que tras un tiempo de alimentarlo y ver cómo éste recuperaba sus fuerzas, fue en ese momento que decidieron poner a prueba la experimentación física y dolorosa de la criatura. Lo primero que se realizó fue la amputación de varias extremidades de la criatura mientras ésta seguía totalmente consciente, para así analizar su reacción al dolor y ver cómo se comportaba con la situación. Después se descubrió que pese a la amputación de las extremidades, aún así la criatura era capaz de seguir sintiendo sus partes aunque éstas hayan sido cortadas y separadas de su cuerpo. Después se realizó una autopsia para mirar qué clase de órganos habitan en el interior del cuerpo de la criatura. Claro, esto sucedió mientras el sujeto seguía totalmente consciente, y posteriormente se realizaron cientos de pruebas de diversas formas para determinar todas las capacidades y resistentes físicas y mentales sobre la criatura. Todos los días era sometido a incontables procedimientos y torturas inhumanas a manos de los humanos. Tal tortura llegó a un punto crítico que la criatura era obligado a permanecer despierto y consciente todos los días, sin poder comer absolutamente nada.
nada, y privado de poder dormir o descansar. Este ciclo de torturas infinitas duró varias décadas hasta que un día de octubre del año de 1996, ocurriría algo que cambiaría las cosas en el mundo para siempre, y eso sería un megaterremoto que haría temblar todo el continente americano. Dicho terremoto fue tan potente en la escala de Richter alcanzando un 6, junto con ello su duración del terremoto, que duró alrededor de 10 minutos, hizo sacudir a todo el complejo de investigación, lo cual conllevó a que muchísimas partes de las instalaciones se rompieran totalmente o parcialmente. Definitivamente el complejo se había llevado severos daños en su infraestructura, pero eso no sería lo peor del asunto, porque una de las áreas afectadas gravemente por el terremoto fue el área de encarcelamiento de la criatura, la cual había aprovechado la oportunidad de salir de este infierno y había logrado salir de su jaula y ahora se encontraba libre dentro de las instalaciones. Tras percatarse de este evento, rápidamente todos los guardias de seguridad se habían desplegado a buscar a la criatura, pero para este punto ya era demasiado tarde, porque la criatura ya había logrado consumir la carne humana al asesinar a varios científicos del área, y ahora buscaría la venganza sobre aquellos que le habían hecho pasar por un infierno de torturas sin límites, así que evidentemente el monstruo empezó a asesinar y descuartizar a cualquier ser humano que se encontraba en su camino, devorándose toda la carne de sus víctimas y aumentando su tamaño y fuerza. En poco tiempo todos los guardias de seguridad fueron aniquilados y consumidos por el monstruo. Posteriormente comenzó a cazar a los altos directivos de las instalaciones, ya que son ellos los que habían dado las órdenes de experimentar y torturarlo físicamente y mentalmente, así que ellos también tendrían que pagar, y así fue. La criatura ya había logrado asesinar a todos los seres humanos de las instalaciones, y al final de toda su carnicería justificada, solo le faltaba un humano más, y ese era el jefe de toda esta operación. Él ordenó inicialmente los experimentos crueles e inhumanos sobre el monstruo, y ahora era su turno de pagar. Tras llegar a la oficina principal del jefe de las instalaciones, fue en ese momento donde finalmente se vería el nuevo aspecto grotesco del monstruo, porque no solo devoró toda la carne humana que tenía a su disposición, sino que también había usado la sangre, los huesos, las vísceras y la carne de sus víctimas para formar un nuevo cuerpo, uno hecho a partir de decenas de cadáveres humanos. Tras arrinconar al jefe de las instalaciones, la criatura pronunciaría las siguientes palabras. ¿Sientes que estás en la presencia de un dios? ¿Cómo? Dios, un poder absoluto. Entonces eres Dios. Como yo, hay muchos en este mundo humano. Yo solo soy uno de ellos. Es innegable. Pero su castigo sería diferente. La criatura pensó que no sería suficiente con solo matarlo, pese a que lo matará de la forma más violenta y visceral posible e infame. Aún así pensó que no sería suficiente hasta que pensó en un buen castigo, el cual sería utilizar el cuerpo de aquel hombre como nuevo huésped y obligarlo a permanecer vivo pero privado totalmente de su cuerpo, que sienta el dolor y la agonía de ser un huésped vivo. Así que el monstruo se abalanzó contra el pobre humano y rápidamente comenzó a insertar su carne dentro del cuerpo del humano. Toda la carne del monstruo entraba de forma grotesca, tosca y visceral por la boca de aquel pobre hombre. Este último sentía el dolor que le causaba la criatura, porque también devoraba sus órganos internos y al mismo tiempo mantenía vivo al humano. Tras un largo rato de este doloroso proceso, eventualmente todos los órganos dentro del hombre fueron devorados totalmente y reemplazados con la carne putrefacta de la criatura. Incluso el aspecto del hombre había cambiado, debido a que ahora el ser vivo a partir de ese momento, su piel se tornó de un color bastante blanco, también había perdido sus rasgos faciales y físicos en su totalidad y por último su altura había aumentado drásticamente para albergar toda la carne de la criatura dentro del cuerpo del hombre. Pese a todo, la criatura no acabó con la vida del hombre,
porque el único órgano que no había sido devorado y reemplazado por la unificación de cuerpos, fue justamente el cerebro del humano, pero no sería todo porque adentro del cráneo también se encontraba el cerebro de la criatura, ahora tanto el humano y el monstruo, son ahora un nuevo ser viviente, y a partir de ese momento la criatura, renació una vez más desde las cenizas en algo totalmente nuevo pero más fuerte que antes, pero justo en ese momento pasaría algo realmente increíble, algo que superaría con creces a todo lo antes ocurrido y sería que en el momento exacto cuando la criatura tomó totalmente la posesión del cuerpo del hombre, algo muy extraño pasó en otros universos diferentes, algo sin ninguna explicación para nosotros pero la criatura sabía perfectamente que estaba sucediendo, el suceso inesperado que pasó fue que las demás versiones paralelas del mismo hombre comenzaron a transformarse súbitamente en la nueva versión de la criatura. No importase dónde estaba, qué hacían, con quién estaban y muchísimo menos importaba si en esos universos nunca habían pasado los sucesos de esta historia, simplemente todos ellos se convirtieron en el monstruo, y tal parece ser que todos son extensiones de la criatura original, ahora la criatura tenía a su disposición la habilidad universal de estar en todas esas realidades con extensiones de sí mismo, y ahora cobraría venganza en contra de la humanidad, y nadie escaparía de su hambre y venganza infinita. Durante años he investigando el cuerpo humano en toda su complejidad, he llevado múltiples pruebas e incluso múltiples exámenes para comprobar sobre la mortalidad humana. El humano primero nace, crece y al final muere, pese al gran avance tecnológico que la humanidad ha tenido en las últimas décadas, aún no hemos encontrado la manera de alargar la vida útil humana, no importa el procedimiento hagamos, es imposible mantener la vida humana más allá de los 120 años de vida terrestres, es por ello que yo estuve investigando cómo lograr la prolongación de la vida a cualquier costo, porque tengo la certeza que la vida es eterna y la muerte es algo que se puede evitar, es por ello que tras años de cuidadosa investigación, me percaté que de algo sorprendente, nuestra mente puede tener una vida aún más prolongada que nuestro propio cuerpo de carne y huesos, esta misma carne se deteriora más rápido que nuestra mente, es por ello que con el paso de las décadas, nuestro soporte vital va fallando y la mente tiene que ir cargado con el peso, sin nuestro cuerpo, la mente humana puede durar hasta siglos o hasta toda la eternidad debido a que el cerebro humano está mejor diseñado que nuestros inútiles cuerpos, sin bien la mente y el cuerpo son uno solo y su diseño está bien estructurado, ese dichoso cuerpo solo es útil por un par de décadas, es por ello que lo considero imperfecto y algo que puede y debe ser reemplazado, pero la pregunta de todo este asunto es, ¿cómo reemplazar el cuerpo humano? Quizás lograr sacar totalmente el cerebro y mantenerlo vivo mediante máquinas, pero ese proceso es muy arriesgado y a la larga no es lo que quiero. Deseo que las personas vivan sus vidas como toda libertad por la eternidad, así que estuve piense y piense por largo tiempo, hasta que un día me di cuenta que no es necesario extraer el cerebro, sino intercambiar únicamente el cuerpo por otro cuerpo que sea eterno, así que me di cuenta que nuestra carne es una enfermedad para nosotros a largo plazo, una enfermedad silenciosa, imperceptible y cruel, que al final nos cuesta nuestras vidas, así que me di a la tarea de buscar el cuerpo eterno para que la humanidad alcance la eternidad. Al principio pensé en prótesis convencionales, pero son increíble inútiles y se desgastan, pero ¿qué tal si reemplazo partes del cuerpo humano poco a poco con partes robóticas que tengan una increíble duración de vida útil? Fue en ese momento que empecé a trabajar.
Primero diseñé las partes robóticas para el humano, me tomó mucho tiempo, dinero y esfuerzo, pero lo logré construir partes funcionales para el nuevo cuerpo humano. Después logré convencer a un indigente que se realice un test de salud, evidentemente era un engaño de mi parte para secuestrarlo y comenzar el primer procedimiento exitoso de cambio de cuerpo a cuerpo, pero desgraciadamente no lo logré, le logré amputar ambas piernas y brazos, y reemplazarlos con las partes robóticas, pero el paciente murió, al parecer no aguantó y no se adaptó a sus nuevos miembros metálicos. Volví a hacer el mismo procedimiento a otro indigente, pero esta vez fui más cuidadoso, y primero logré ponerle ambos brazos, después de despertarse de la cirugía, y percatarse de sus nuevos brazos, evidentemente gritó y lloró como un pobre niño desconsolado. Después de algunas semanas, volví a someterlo a cirugía, antes de dormirlo completamente, me imploró que no le haga más daño, que lo deje ir, pero no importa nada de eso. Después de la cirugía, esta vez logré ponerle despertarse de cirugía, y una vez más la habitación se llenó de gritos y llantos infantiles. Pobre estúpido, le estoy haciendo un favor al volverlo el primero humano inmortal de la humanidad, pero en fin, ahora debo enseñarle a usar las piernas y brazos. Tras varios días de rehabilitación, el paciente logró usar sus nuevas extremidades robóticas, y ahora vendría lo más difícil. Semanas después volví a someter al paciente una vez más. Esta vez, logré intercambiar la cadera, todo el pecho y todos los órganos, y únicamente tendrá un corazón artificial que le funcionará como batería. Los órganos no eran necesarios, así que no tendrán, y únicamente le dejé el cuello y el cráneo. Tras despertar de la cirugía, tuve que poner a dormir al paciente una vez más, debido a que casi sufre un shock total en todo su organismo, debido a que se dio cuenta que gran parte de su cuerpo original ya no estaba. Días después, volví a someter al paciente a la última cirugía, y fue quitar su cuello y cráneo y reemplazarlo, y tras varias horas en el quirófano, lo logré reemplazar casi todo el cuerpo humano por una máquina. Únicamente el cerebro original fue lo que se quedó. Tras despertarse el paciente se tocó su nueva cara, brazos, pecho y la cabeza y se dio cuenta que ya era totalmente máquina, ahora era inmortal, no sentiría hambre, ni sueño, ni cansancio y viviría para siempre. Ahora solo tengo que... Aquí el detective especial. Estamos a las afueras de la residencia privada del célebre médico y investigador. Tras varios días de no asistir a su trabajo, y que nadie lo ha visto, sus familiares decidieron llamar a la policía, que fueran a su casa y saber qué sucedía. Tras llegar a la residencia, el oficial de policía notó que había una enorme destrucción en un costado del edificio, como si alguien con una increíble cantidad de fuerza golpeara el muro y lo rompiera. En la escena se encontró una enormes y pesadas huellas, que creemos que son del sospechoso, que van hacia el bosque cercano a la residencia. Una vez que el oficial entró a la casa, el rastro de destrucción lo guió hasta el sótano. Una vez allí encontró una escena totalmente aterradora. El médico había sido totalmente destrozado. Según el reporte, fue golpeado en el cuerpo múltiples veces con una enorme fuerza, hasta que eventualmente gran parte de sus huesos se rompieron. También se le arrancó toda la mandíbula de un solo tirón, al igual que ambos brazos por la mitad, y sus vísceras decoraron la habitación. Me pregunto quién sería capaz de hacer tal acto tan inhumano contra el médico.
Desde el principio de los tiempos, el cosmos infinito ha albergado decenas de miles de horrores que ningún ser viviente debería ver y mucho menos saber de su existencia. Esto es debido porque aquellos que han presenciado la existencia de aquellos horrores, han sucumbido ante la locura infinita y la pérdida total del conocimiento y raciocinio. Desgraciadamente esto ya ha sucedido en el pasado y seguirá pasando en el futuro. Muchos mundos han sido testigos y a la vez presas de las fauces hambrientas de aquellos horrores cósmicos. No importa que sea un universo o una galaxia o mundos enteros, miles de civilizaciones o millones de almas, todo eso y más ha caído ante las manos de estos seres que superan completamente toda lógica física y científica. Todo lo que esté adelante de su camino ha desaparecido para siempre y sin dejar rastro alguno por culpa de estos horribles monstruos de pesadillas. La historia que escucharán a continuación, fue el pobre desenlace de la primera civilización inteligente de este planeta llamado Tierra. Esta historia comienza un poco después de la creación de este planeta, después de varios millones de años de construcción y de varios eventos ambientales después, la Tierra obtuvo la formación de un supercontinente llamado Pangea. En este período del planeta, una raza emergería entre las demás, pese a que estos seres eran realmente débiles y pequeños a comparación de los demás, con el tiempo fueron desarrollando mejores atributos tanto físicos como mentales. Así fue que cientos de años después, esta raza llamada los primordiales terrestres, se alzaría sobre todas las especies del planeta y se autocoronarían como el máximo ser viviente de la cadena alimenticia. Prácticamente serían el depredador definitivo del planeta. Junto con ello ninguna otra especie era capaz de oponerse ante ellos, así que con el paso del tiempo, los primordiales empezaron a desarrollar mejores ciudades, a expandir sus dominios y ampliar sus conocimientos de este mundo y del universo. Pese a ser una raza con alto intelecto, aún así contaban con un físico sobrehumano, llegando a realizar actos impresionantes por sí solos, cosas que los humanos necesitarían ayuda de maquinaria pesada para realizar las mismas funciones. Así que el tiempo pasó, los primordiales vivían en armonía y en paz, hasta que un día, un horror del cosmos infinito, llegó a su mundo. Para que un solo horror llegara a tu mundo natal, de verdad debes tener muchísima mala suerte, o quizás fue un capricho de la existencia misma y decidió divertirse un rato al enviarte un horror del espacio, jajaja, en fin. De todos los horrores que deambulan sin rumbo por los universos, les llegó uno de los más peores, más infames, grotescos, más depravados y enfermizos que existen en la larga lista de horrores cósmicos. Porque habían llegado los famosos ángeles corrompidos. Estos seres de origen desconocido son sin duda alguna, una gran amenaza para cualquier mundo que llegue a verlos en persona, debido a que estos ángeles tienen la necesidad constante y enfermiza de devorar de todas las formas posibles a sus víctimas, ya sean inteligentes o no. Los primordiales no sabían al principio la clase de peligro que había llegado a su mundo, pero con el paso de los días se dieron cuenta del horror absoluto que tenían que enfrentar, porque de poco a poco los seres vivos denominados como dinosaurios comenzaron a aparecer sin vida, completamente o incompletamente devorados. Largos y gruesos mordiscos se encontraban en sus cadáveres. Al principio creyeron que se trataba de un nuevo dinosaurio, pero poco después esa teoría vaga se descartó porque en las costas marítimas igual se encontraban gigantescos cadáveres de animales marinos devorados. Incluso sus huesos tenían señales de haberse sido mordidos de manera salvaje y grotesca. Para este punto los primordiales comenzaron a preocuparse y pensar analíticamente, qué era o quiénes eran lo que causaban estos sucesos tan tétricos. De una manera algo bizarra o quizás desafortunada, encontraron los responsables de estos eventos. Varios grupos de primordiales de exploración habían sido atacados por algo que no era evidentemente de este mundo. Los pocos supervivientes narraron que aquellas cosas que los atacaron eran monstruos alados, horribles blasfemias en contra de Dios con múltiples ojos, tentáculos y enormes alas, acompañados de humanoides más pequeños y otros seres semejantes a ellos. Estos seres devoran a cualquier tipo de ser vivo que vean en su camino. Poco después de haber descubierto a la amenaza que
que tenían que enfrentar, los ángeles corrompidos ya habían devorado completamente a todos los seres vivos del planeta a excepción de los primordiales, entonces la única comida que había en toda la faz de la Tierra eran los primordiales y los ángeles tenían más hambre. Con el paso de los días, las decenas de ciudades de los primordiales repartidos por todo el mundo, fueron poco a poco destruidas y sus habitantes completamente devorados, no importase que fueran adultos, ancianos o niños, simplemente los ángeles veían carne fresca para devorar y eso exactamente fue lo que hicieron. Los días pasaron y junto con ello la raza de los primordiales llegaba a su inevitable fin. En un intento desesperado de frenar a los monstruos alados, intentaron negociar con ellos y pedir un alto total a esta carnicería sin precedente alguno. Para ello se envió al líder de los primordiales junto con su guardia real a buscar una tregua con los ángeles, pero nunca más se volvió a saber del líder y de sus guardias reales. Se cree que fueron devorados en una orgía carnívora totalmente depravada. Al final los pocos primordiales que quedaron con vida, intentaron desesperadamente ganar la lucha contra esos ángeles infames, pero al final toda vida orgánica del planeta Tierra, fue devorado en su totalidad, incluso los primordiales que eran la raza más fuerte del planeta, fueron totalmente consumidos. Tras consumir toda la vida de aquel planeta, los ángeles tuvieron que huir rápidamente debido a que un enorme meteorito se aproximaba con rumbo de colisión hacia el planeta Tierra. Al final toda evidencia sobre esta carnicería perpetrada a manos de los ángeles, fue totalmente eliminada para siempre a raíz del impacto del meteorito y las consecuencias medioambientales que se produjo después. Al final de todo, los ángeles corrompidos se fueron de este mundo para irse a su siguiente y después al siguiente, y al siguiente y al siguiente, así sucesivamente hasta devorar toda forma de vida orgánica de la existencia para así cumplir sus deseos enfermizos de devorarse a cualquier ser vivo que exista en el universo. Se cree que aquellos ángeles corrompidos únicamente devoran la carne de sus víctimas, pero dejan atrapadas sus almas dentro de sí mismos, con el fin de torturarlos mentalmente aún incluso después de la muerte, así de manera eterna. Durante el año 3002, la humanidad ya había logrado grandes avances, desde la unificación de todos los gobiernos, para así tener un mayor crecimiento en todos los ámbitos, desde el social hasta en el ámbito militar. Con ello se logró dejar todo tipo de diferencias o opiniones innecesarias de lado, así aceptando a todas las personas, sin importar su cultura, su etnia, su lengua, su nacionalidad, su raza o sus costumbres, para así ir construyendo y forjar un mejor futuro para el bienestar de toda la humanidad. Junto con ello también se logró grandes avances en el área de las ciencias mecánicas. La primera y la que obtuvo más impacto e importancia para la humanidad fue la creación de máquinas autómatas, grandes centinelas robóticos controlados por una sola inteligencia artificial llamada EVA. Esta división de combate autónoma, tendría la tarea honorable de defender a la humanidad de cualquier tipo de peligro que se presente en el futuro. A su vez se crearon los supersoldados, a este proyecto se le nombró como los conquistadores, y solo se admitían a soldados, aviadores, policías y marines. Esto con el fin de obtener la mayor cantidad de experiencia posible en los nuevos supersoldados, y la única manera de alistarse en el proyecto era de forma voluntaria, y por supuesto que los voluntarios fueron genéticamente modificados bajo estrictos protocolos de seguridad por la vida humana, adiestrados en varios estilos de lucha cuerpo a cuerpo, junto con ello el dominio en todas las categorías de armas de fuego, armas cortopunzantes, armas contundentes, creación de explosivos y uso de armas químicas, y para finalizar se les dio armaduras de última generación, fabricada con los materiales más fuertes del mundo. Ellos serían los máximos defensores de la vida humana y también serían nuestra mejor carta de triunfo si el día de mañana surgiera una amenaza que tenga de objetivo la aniquilación de la vida humana. Ellos serían nuestros defensores, y como si fuera una prueba de Dios, eso justo fue lo que sucedió.
Varios años después del inicio del proyecto Conquistadores, apareció una nueva amenaza para la humanidad, y estos serían los muertos vivientes. En los primeros días de la infección, decidimos rastrear el origen del virus de los no muertos, pero nunca pudimos encontrar la fuente del origen, ni mucho menos saber de dónde llegaron los muertos vivientes, simplemente aparecieron de repente en distintas partes del mundo, y estos mismos comenzaron a comer a diestra y siniestra a los habitantes de nuestra gran nación unificada. No tardamos ni dudamos en lo absoluto para el despliegue de los centinelas robóticos autómatas, estos mismos comenzarían una cacería por todo el planeta para cazar y asesinar a las hordas de muertos vivientes que emergían de la nada. Los autómatas asesinarían a miles de muertos vivientes por todo el globo terráqueo, pero con el paso de los días, los números de los muertos vivientes eran muchísimo más mayores que antes, y pese a tener a millones de autómatas matando zombies las 24 horas del día, no eran suficientes para aniquilar completamente a los no muertos. Llegamos a pensar que entre más zombies matábamos, más zombies aparecían de la nada, es como si sus hordas se fueran incrementando con el tiempo. Llegamos a un punto que prácticamente ya era imposible defender a todos los habitantes de nuestro planeta, perdimos muchísimos pueblos rurales, ciudades urbanizadas, bosques, selvas, desiertos, mares, minas de extracción de minerales, miles de hectáreas de cultivos y prácticamente a más del 70% de la población mundial en tan solo 5 meses. Al parecer estos muertos vivientes parecen haber salido del mismísimo infierno, por la forma tan grotesca que devoran a las personas, no importa si eres un niño, un adolescente, una mujer o un hombre, o una persona de edad avanzada, esas malditas cosas nos mastican y devoran con muchísima malicia, como si cada bocado de carne humana que sienten en sus bocas, les provocara un enorme placer retorcido en sus putrefactos cerebros, tanto así que parece que quisieran siempre sentir esa sensación. Es por ello, que la parte que más les gusta devorar es el cerebro humano. Rompen el cráneo de sus víctimas con muchísima violencia y sacan lentamente pequeñas partes del cerebro para posteriormente comérselos, y si tienes muchísima mala suerte de ser una de sus víctimas, posiblemente aún estarás consciente en este punto donde devoran tu cerebro lentamente. Para estas alturas del conflicto humano-zombie, ya se había desplegado el proyecto Conquistadores, prácticamente son nuestra última línea de defensa y nuestra mejor carta de triunfo ante cualquier amenaza, y estos son los ángeles guardianes de la humanidad. Rápidamente comenzaron a matar hordas enteras de muertos vivientes por todos lados del mundo, así salvando las vidas de muchísimas personas y haciendo retroceder a las hordas de muertos vivientes. Así de esta manera ganamos muchísimas batallas, dando una nueva esperanza a la humanidad, pero sin importar a cuántos de ellos llegáramos a matar, simplemente parecía que no dejaban de llegar, porque las hordas de no muertos se volvieron muchísimo más grandes, más violentas, más fuertes y por supuesto su apetito por la carne humana se intensificó aún más. ¿Sabes por qué estoy aquí, verdad?
Sé perfectamente que me escuchas, pese a que tus oídos están parcialmente destruidos gracias a las grandes cantidades del ácido clorhídrico y como estás encerrado en esta pequeña, pero extremadamente resistente celda de seguridad, aún así estando en estas lamentables condiciones te niegas a morir, pese a que el ácido clorhídrico es capaz de destruir cualquier organismo viviente de este planeta con bastante facilidad, aún así al ácido le cuesta mucho trabajo para destruir completamente tu cuerpo, porque eres perfectamente capaz de evitar que derrita tu cuerpo en su totalidad. ¡Qué criatura tan maravillosa eres, amigo mío! Sé también muy bien de antemano que hace poco lograste escapar de tu anterior prisión, lograste salir gracias a un descuido de los humanos que te vigilaban y por ello lograste salir de tu celda y empezaste a matar a cada ser humano que se hallaba dentro de esas instalaciones, pese a que no era necesario que mataras a todos los seres humanos para que lograras escapar, aún así lo hiciste, decidiste quedarte y matarlos a todos, y por lo que mire en las grabaciones de seguridad, al parecer disfrutaste con muchísimo placer el poder matar a esos humanos, ¿verdad? Sí, pero dime, ¿quién eres tú? Porque apareciste de repente en la sala de observación, la cual está adjunta a mi celda, pese a que el ácido clorhídrico esté dentro de mis fosas nasales, aún así no me quita la facultad para olfatear las cosas. Y déjame decirte algo, no hueles a como ellos, los seres humanos son asquerosos, en todos los sentidos posibles de la palabra. En solo pensar que debo compartir este mundo con ellos, me provoca unas tremendas ganas de vomitar, tener que hablar con ellos, mirarlos y tener que interactuar con ellos, me da muchísima rabia y ir a tener que rebajarme a su nivel, a ese asqueroso nivel que pertenece a los seres humanos. Por mi olfato, sé muy bien que no eres un humano, ni mucho menos te miras como uno, no logro ver bien tu rostro, es como si estuvieras cubierto de una oscuridad impenetrable. ¿Dónde quedaron mis modales? Permítame presentarme, mi nombre es el investigador y estoy aquí para ayudarlo a escapar de esta horrible prisión humana, solo que evidentemente como estarás pensando, mi ayuda no es una acción altruista ni menos será por caridad. Si aceptas el trato que te voy a comentar y me ayudas con unas cosas, entonces yo te ayudaré a salir de esta prisión, y podrás finalmente cumplir tu mayor deseo, podrás matar, asesinar, descuartizar, pulverizar y exterminar a toda la población humana de este planeta. Entonces dígame, señor SCP-682, o mejor conocido como el reptil indestructible, ¿está dispuesto a escuchar la oferta de negocios que tengo para usted? Sí, te escucho, investigador. Una vez que acabe de hablar con el SCP-682, y que éste escuchará atentamente mi propuesta, él aceptó más que encarecidamente. Ahora yo tenía que cumplir mi parte del trato, así que, desactivé el sistema de seguridad de su celda, también logré desactivar el suministro de ácido clorhídrico, que inundaba casi completamente su jaula, y por último abrí la puerta de su celda, así que antes de irme le dejé en claro al reptil indestructible que en algún momento vendría a cobrar su parte del trato, y cuando llegara el momento él debía de cumplir. Así que una vez liberado, el SCP-682 empezó su desquiciada y violenta carnicería humana a través de todas las instalaciones, y ningún ser humano saldría vivo de aquí. Atención a todo el personal de las instalaciones, hace algunos momentos el SCP-682 acaba de escapar de su celda de contención y está totalmente libre dentro de las instalaciones en estos momentos, buscando y matando a todo el personal humano.
ya sea de investigación o de seguridad, así que se le solicita a todo el personal no combatiente que debe evacuar urgentemente las instalaciones lo antes posible, y abandonar completamente el área de las instalaciones y los alrededores también, debido a que es muy posible que el SCP-682 logre escapar hacia el exterior. En estos momentos varios equipos de élite especializados en contener y capturar al reptil indestructible se encuentran en camino en varios helicópteros halcones negros. Estos equipos de soldados, siguiendo el protocolo estándar de captura y contener, tienen el permiso de destruir todo lo que esté en su paso, para garantizar la recaptura del monstruo indestructible. Así deben alejarse lo antes posible antes que... ¡Oh Dios mío! ¿Qué carajos está pasando? El SCP-682 acaba de entrar al área de megafonía. No sé cómo llegó aquí tan rápido. Por favor, que alguien me salve. Por favor, que alguien detenga a este monstruo. Se encuentra devorando a mis compañeras de mi área de trabajo mientras me mira fijamente a los ojos. Por favor, que alguien me salve. Tras devorar y matar a todos los seres humanos dentro de las instalaciones, el monstruo finalmente salió al mundo exterior, y miró con sus propios ojos la fría oscuridad de la noche. Pese a que hace algunos minutos el ambiente estaba inundando de gritos de terror y de desesperación de los humanos, aún así ahora todo se encontraba en totalmente silencio y calma, una sensación extraña pero relajante para el reptil indestructible, porque esa paz solamente la podría conseguir cuando no había ninguna sola señal de vida inteligente de cualquier organismo, una paz que no duraría mucho porque a tan solo algunos cientos de metros de distancia, varios helicópteros modelos halcones negros se aproximaban rápidamente hacia la ubicación del SCP-682, pese al gran número de soldados de élite de la Fundación listos para destruir parcialmente al monstruo, aún así este no dudó ni un solo segundo en correr o salir huyendo. En lo absoluto, sino al contrario, comenzó a correr hacia la posición de los helicópteros, gracias a la gran cantidad de seres humanos que había logrado asesinar y devorar. Este había incrementado exponencialmente su tamaño, también su fuerza corporal y por supuesto, había logrado adquirir una mejor capacidad de adaptación de daño, todo eso por estar tantos años dentro de aquella fundación, que habían intentado matarlo usando cualquier tipo de método. Al final todo eso se les volvió en contra suya y ahora tenían a un verdadero monstruo aparentemente inmortal e indestructible, extremadamente violento y salvaje contra cualquier tipo de ser viviente que existe y tenía muchísimo rencor y odio específicamente en contra de los humanos, que lo habían mantenido encerrado en diferentes instalaciones por muchísimos años. Ahora es su turno de vengarse. Apenas los helicópteros se acercaron hacia el reptil indestructible, empezaron a abrir fuego con múltiples armas de alto calibres. Pese a la gran cantidad de munición pesada que habían gastado los soldados de la Fundación en derribar al SCP, aún así este se mantenía en pie, con ligeros daños en todo su cuerpo. Al parecer su adaptabilidad había entrado en acción y ha conseguido mitigar parcialmente el daño de la munición pesada de los helicópteros. A sabiendas de esto, los soldados pasaron a usar armas químicas de alto daño ambiental en contra del monstruo, así que empezaron a bombardear todo el área alrededor de 100 metros. Definitivamente los gases químicos debían ser lo suficientemente fuertes para destruir parcialmente el cuerpo del reptil indestructible. Todo el área estaba totalmente cubierta por estos gases y evidentemente la visión del área era completamente escasa, pero repentinamente el SCP logró saltar lo suficientemente alto para morder y derribar varios helicópteros de un solo movimiento. El resto de aeronaves se mantenía al margen y evitaban desesperadamente caer ante el monstruo, pero sin previo aviso varias partes de los helicópteros caídos al suelo empezaron a salir volando desde el área de los gases.
Al parecer los gases químicos no fueron lo suficientemente fuertes para causar grandes daños al monstruo, es por ello que los helicópteros restantes empezaron a tirar varias decenas de misiles por toda la zona, pero ninguno pareció haber impacto en contra del monstruo, hasta que finalmente el humo del gas químico se dispersó y junto con ello se dejó ver el cadáver del monstruo parcialmente destruido gracias a los fuertes químicos y la lluvia de misiles balísticos. Así que los helicópteros restantes descendieron en el área y empezaron los preparativos para capturar y transportar al monstruo hacia otras instalaciones, fuera del alcance de la población humana, pero apenas los soldados humanos se acercaron hacia el supuesto cadáver de la criatura, este se levantó súbitamente y empezó a masticar y devorar a todos los soldados. Estos rápidamente intentaron subirse a los helicópteros, pero fueron destruidos por el monstruo cuando los aplastó con el enorme peso de su cuerpo. Así que los pocos soldados que quedaron empezaron a combatir desesperadamente contra el SCP, pero algunos sabían que habían perdido la pelea, así que bajaron sus armas y comenzaron a esperar a que el monstruo los mate. Otros soldados decidieron suicidarse con sus armas y pocos más se quitaron sus trajes para morir a causa de los gases químicos del área, pero al final del día, el único que quedó con vida fue el reptil indestructible, y ahora que se encuentra con libertad, podrá finalmente cumplir su mayor deseo, asesinar a toda la vida orgánica de este planeta. Durante una noche con intensas lluvias, una familia, compuesta por dos niños pequeños y ambos padres, viajaban por una extensa y muy solitaria carretera. Lo único que podrían escuchar los miembros de la familia era el intenso sonido de las lluvias al impactar con la carrocería del vehículo, cuando de repente y sin previo aviso alguno, el coche se les averió. Tal parece ser que uno de los neumáticos se pinchó al pasar por encima de un objeto extraño, así que ambos padres salieron a buscar ayuda, debido a que no podrían sacar el extraño objeto del neumático. Hasta incluso el padre de los niños se había lastimado la mano al intentar sacarlo, y también se percataron que había dañado las partes mecánicas del auto, así que en el caso que puedan cambiar el neumático, sería imposible hacer encender el vehículo en ese estado tan dañado, así que los padres pensaron que sería una muy buena idea dejar a sus hijos en el auto, y para que estos mismos no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Los padres se fueron a buscar ayuda para transportar su averiado vehículo, y junto con ello pasaron varias horas. Hasta ese momento los padres seguían sin volver, cuando de repente escucharon una inquietante noticia en la radio. Noticias de último momento, nos informan que hubo múltiples homicidios a lo largo de la carretera principal. Varios testigos afirman haber visto un enfrentamiento armado entre varios hombres contra alguien que describen, y cito textualmente, como un monstruo volador, y este último al parecer escapó volando después de perder varios miembros de su cuerpo tras enfrentarse a los hombres armados. Como siempre, este locutor les recuerda que tomen esta información con cuidado, porque no sabemos qué es lo que pasa en esta noche, pero lo que sí estamos seguros es que hace un par de horas se escapó un asesino muy peligroso, el cual había sido confinado en un centro penitenciario de alta seguridad cerca de la carretera principal. Las autoridades competentes piden a la población local que tomen todas las precauciones posibles.
Tras acabar de escuchar estas palabras, la radio dejó de funcionar debido a que la batería del auto se había quedado sin energías, así que más horas pasaron y los padres de los niños no regresaban, lo único que podrían oír era el intenso sonido de la lluvia hasta que poco a poco, ambos hermanos comenzaron a escuchar otro sonido aparte de la lluvia. En un principio no pudieron reconocer el extraño sonido hasta que aquello que provoca tal sonido empezó a sonar cada vez más y más cerca de los niños, y fue en ese momento que, teniendo aquel sonido a tan solo pocos metros de distancia de ellos, que pudieron reconocer el extraño sonido, y era el aleteo de un enorme pájaro. Cuando de repente sintieron y escucharon con sus oídos que algo o alguien sumamente pesado había caído sobre la carrocería del vehículo, antes que los niños pudieran reaccionar. Empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Toc, 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 los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba a la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Toc, toc, toc. Ambos niños pequeños, asustados y totalmente aterrados, no pudieron resistir más aquella aterradora y desesperante situación, así que en un acto de valentía y miedo absoluto, decidieron abrir la puerta del vehículo y empezaron a huir y a alejarse a toda prisa de aquello que provoca aquel sonido. Durante su escape, el más mayor de los dos niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. Quizás fue su curiosidad o quizás pensaba que aquello que emitía ese sonido no era algo que deberían tener miedo, pero aquella acción que hizo al girar su cabeza y mirar arriba del vehículo, es algo que no debería haber hecho jamás en su vida. Porque encima del coche había un hombre de gran tamaño, que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos, en su mano derecha portada la mitad del cuerpo de la madre de los niños, y en su mano izquierda sostenía fuertemente el cadáver de un hombre bastante grande y corpulento, el cual portaba un uniforme de una prisión, pero lo más perturbador del asunto fue que aquel monstruo que posaba como un halcón encima del vehículo, tenía literalmente puesta la cabeza de su padre, no como una máscara encima de su cabeza, sino que había reemplazado literalmente su cabeza por la de su padre, y ahora esta misma fuera su nueva cabeza a partir de ahora en adelante, y antes que el niño cayera al suelo producto del shock emocional, el cual fue provocado por haber presenciado tal escena tan bizarra y sanguinaria. El monstruo extendió sus enormes alas desde su espalda, las cuales están conformadas por la piel y huesos del cadáver de su padre, y antes que el monstruo se alejara del lugar volando, con una voz muy retorcida pero parecida a la de su difunto padre, dijo lo siguiente. Feliz noche de brujas, hijo mío. Durante varias noches, la pequeña María había tenido serios problemas para dormir, debido a que siempre en las madrugadas sentía que algo o alguien le tocaba sus piernas y las sábanas desde abajo de su cama. Debido a esto, María era incapaz de volver a dormir cuando se despertaba en las madrugadas porque sentía que tan pronto como cerraba sus ojos, la iban a volver a asustar, así que mejor decidió permanecer despierta pese a todos los sustos y espantos que tenía que aguantar en aquellas solitarias noches. Eventualmente la joven María aprendió a cómo enfrentar la situación sin la ayuda de sus padres, porque sentía que ya tenía la edad suficiente para lidiar con sus propios problemas. Los días pasaron y María aprendió a cómo llevar su vida nocturna con algo de tranquilidad y normalidad, hasta que un día, María se había despertado en la madrugada pero no como estaba acostumbrada, sino que había escuchado ruidos extraños desde adentro de su hogar, así que María, más asustada de lo normal, decidió tapar todo su cuerpo en sus sábanas a excepción de una muy pequeña parte para ver con claridad la puerta de su habitación. Los minutos pasaron y junto con ello el nerviosismo de María aumentaba porque escuchaba gritos y súplicas de sus padres, hasta que eventualmente la casa entera sucumbió en el silencio absoluto. En este punto María estaba a nada
nada de salir corriendo de su habitación y pedir ayuda a gritos, hasta que escucho que alguien se acercaba a su habitación y abrió la puerta. Pese a todo el nerviosismo que sufría el cuerpo de María, esta misma intentó quedarse lo más quieta posible, hasta que casi rompe en llanto cuando miro a la persona que entró a su habitación. Era un hombre bastante alto y delgado, el cual sostenía las cabezas de los padres de María en sus manos y su cuerpo entero estaba cubierto de sangre. Tras entrar en la habitación, el hombre miró fijamente la cama de María y soltó una pequeña sonrisa. Posteriormente pasó a escribir unas palabras en la pared de la habitación de María con la sangre de sus padres. Aquel hombre soltó las cabezas de los padres de María y sacó un enorme y afilado cuchillo de su pantalón. Entre risas empezó a acercarse a la cama de María, pero en un giro inesperado el hombre se agachó y se ocultó debajo de la cama. María, teniendo su corazón latiendo lo máximo posible y apenas podría contener la calma, miró las palabras escritas de la pared, y lo que leyó le dejó el alma congelada. Sé que estás despierta, pero apenas María terminó de leer aquellas palabras, empezó a sentir cómo se sacudía violentamente su cama, seguido de varios gritos bastante fuertes, los cuales provenían de aquel hombre oculto debajo de la cama. María se quitó las sábanas y miró a los lados de su cama, y miró con horror cómo aquel hombre intentaba salir desesperadamente debajo de la cama, pero algo parecía que lo detenía. El hombre empezó a pedir ayuda a gritos desesperadamente, e incluso le empezó a pedir ayuda a la pequeña María, diciendo que miró algo aterrador por debajo de su cama y ahora no quería dejarlo ir, pero María no podía responder a los gritos y súplicas de aquel hombre, porque se quedó petrificada del horror y del miedo absoluto en el momento que miró como un enorme tentáculo negro salió por debajo de su cama y agarró uno de los brazos del asesino y procedió a arrancárselo de una forma bastante violenta. El pobre hombre, llorando del dolor y del terror, intentó con todas las fuerzas de su mano restante salir huyendo, pero era imposible. Aquello que lo estaba agarrando no lo iba a soltar para nada, así que procedió a tomar el cuerpo del hombre con varios de sus tentáculos y arrastrarlo de nuevo hacia abajo de su cama. Mientras tanto, María, con absoluto terror, miraba tal macabra y sangrienta escena, hasta que eventualmente el hombre dejó de gritar y de llorar. Ahora la habitación se había quedado en total silencio a excepción de un sonido en particular, y era el sonido de alguien que estuviera masticando carne. María se levantó de su cama y con todo el coraje que pudo reunir decidió mirar abajo de su cama, pero no encontró absolutamente nada. Estaba vacío, no había señales del cuerpo del hombre ni de aquello que lo atacó. Así que María decidió volver a sentarse en su cama y pensar en todo lo que había pasado. Quizás lo había soñado, quizás soñó despierta a un monstruo y aquel hombre que mató a sus padres, pero al mirar la pared se percató de las palabras escritas por el asesino, así que al final lo que sucedió sí fue verdad, pero ahora no podría explicar aquello que atacó al asesino, hasta que miró como un tentáculo negro salió por debajo de su cama y empezó a escribir algunas palabras en la pared con sangre. María se volvió a quedar petrificada del miedo al leer las palabras que escribió el monstruo en la pared, las cuales fueron: en esta noche tenía pensado en comerte viva, pero me conformo con este hombre. Cuando era más joven, de unos 17 años de edad, mi padre me contó una extraña historia que le ocurrió a él. Cuando era más joven, en aquel entonces, mi padre era un joven adulto de 22 años de edad. Según relata mi padre, el lugar donde ocurrió fue transitando en la nueva carretera interestatal, la cual tenía unos días de haber finalizado la construcción. El motivo del viaje de mi padre en aquella madrugada fue porque mi abuela había tenido un accidente unas horas antes. Por ende, mi padre decidió viajar inmediatamente hasta la ciudad donde se encontraban mis abuelos. Lo siguiente que diré fueron las palabras exactas que usó mi padre para contar su historia.
Era una noche oscura y lluviosa en la carretera. Recuerdo que llegué a una parte del camino que cruzaba al lado de un enorme bosque. El sonido de la lluvia golpeaba ferozmente el parabrisas de mi coche. Era lo único que rompía el silencio de la noche. La visibilidad era mínima y yo me intentaba concentrarme en mantener el coche en la carretera por las fuertes lluvias que habían. Tras un rato de conducir, entre momentos me queda ligeramente dormido, debido al cansancio de estar conduciendo por varias horas, pero no podría parar, y aunque quisiera hacerlo, no había ningún solo lugar para detenerme y descansar a excepción del bosque, pero solía mirar a ver los grandes árboles con los destellos de los relámpagos, y me asustaba al ver lo profundo que se veía el bosque, así que no era una opción detenerme, pero minutos después me quedé dormido por unos pocos segundos, y de repente había atropellado contra algo, y fue allí que me desperté de golpe e intenté no chocar contra los árboles y tras unas maniobras, pude detener el auto sin problemas. Invadió fue, ¿contra qué chocó mi auto? ¿Acaso fue un venado? Para revisar qué había pasado, salí del auto y revisé el cofre. Me llevé un susto al ver que mi auto estaba parcialmente roto de la parte del cofre. Si había chocado algo, entonces me fijé más a detalle y lo que miré me dejó congelado. En el respiradero del cofre, había un brazo humano cercenado, y justo cuando pensé que no podría empeorar las cosas, aquella mano comenzó a moverse, se movía erráticamente hacia todos lados, como si estuviera conmocionado, y de repente, miré al frente de la carretera y miré varias extremidades humanas comenzando a moverse. Pude distinguir varios brazos, piernas, y una cabeza sin rostro. No sabía qué estaba viendo, pero mis preguntas se esfumaron de mi cabeza cuando todas esas extremidades comenzaron a moverse en sincronía hacia atrás de la carretera, donde yo había llegado hace unos momentos, y fue allí cuando pude dilucidar hacia dónde se dirigían las partes humanas. Mediante algunos relámpagos miré a un enorme monstruo largo arrastrándose por la carretera hacia mí. Aquella cosa está cubierto de sangre, tenía varias cabezas, exactamente 4, y tenían diferentes proporciones en tamaño, pero todas tenían algo en común: no tenían rostro, tenía un largo cabello de color negro, y por último tenía muchísimas piernas y brazos. Algunas partes parecían estar rotas y otras estaban sanas. Fue allí que miré como todas las extremidades de la carretera comenzaron a volver a pegarse con ese monstruo. Sin pensarlo dos veces, me subí a mi auto y aceleré lo más rápido posible, pero no antes sin escuchar el rugido de aquel monstruo. Ya me encontraba en mi auto y me fui lo más rápido posible, y empecé a escuchar los latidos de mi corazón. Estaba muy asustado y sentía como este se me iba a salir de mi pecho, pero me logré tranquilizar pensando que quizás lo que miré fue producto de mi falta de sueño, pero de repente, miré como aquella cosa se movía frenéticamente en el bosque a la izquierda de la carretera. Me sobresalté muchísimo al ver como aquella cosa me comenzó a seguir por la carretera y se mantenía al lado mío. Sin pensarlo, comencé a acelerar más. No me importaba la fuerte lluvia, yo solo quería salir de allí lo antes posible. Mientras conducía intentaba mirar ver qué era, pero no pude ver nada en la oscuridad y decidí seguir conduciendo, pensando que solo había sido mi cansancio, haciéndome ver cosas que no era. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me cruzara con esa abominación en la carretera. Esta vez, ya estaba seguro que aquel monstruo era real, y pude verlo moviéndose en la oscuridad. Parecía ser una figura aún más grande y oscura al tener todas esas extremidades humanas en su cuerpo, y esa forma de correr y caminar tan anormal. Empecé a sentir un miedo realmente aterrador y profundo, así que aceleré aún más el coche, tratando de poner distancia entre yo y lo que sea que hubiera visto, pero el monstruo parecía
estar siguiéndome aún más cerca que antes y ahora estaba atrás de mí en la carretera. A cada curva que tomaba en la carretera, lo veía de nuevo, acechándome en la oscuridad de la noche. Tras atravesar varias curvas, aquel monstruo se puso al lado de mi auto y empezó a golpearlo muchísimas veces con todos sus brazos, la vista golpeando fuertemente a mi auto, pero de repente aquel monstruo se detuvo en seco sin ningún motivo aparente. Miré por el retrovisor y miré cómo se dio vuelta y se fue hacia la oscuridad de la noche, y fue allí que lo perdí de vista cuando salí del bosque. Finalmente, pude llegar a una gasolinera y me detuve, pensando que había perdido al monstruo, pero sobre todo, me pregunté qué era y por qué me dejó de seguir cuando salí del bosque. Después de eso, continué mi camino sin problemas. Eventualmente se lo conté a mis padres, pero nadie me creyó. Pero de una cosa estoy seguro, nunca más volveré a cruzar esa carretera de nuevo, y más de noche. No sé por dónde empezar, para serte sincero, porque pasaron muchísimas cosas, de las cuales ninguna fue planeada, pero conforme la situación fue escalando, tuve que ir tomando decisiones realmente cuestionables, de las cuales no me hace sentir nada orgulloso por haber tomado esas decisiones, pero al final del día, debemos aprender a vivir con ello, ¿no? Pero en fin, ahora te contaré mi historia y quizás con algo de suerte, tú puedas entender mejor mi situación y al mismo tiempo sabrás del por qué dejaron de existir algunas creaciones mías, hace muchísimo tiempo atrás. Cuando era más joven pero al mismo tiempo más imprudente e inexperto, empecé a crear formas de vida a mi divina semejanza. Uno pensaría que mi primera creación fueron los seres humanos, o sea toda la humanidad y junto con ello todas sus variantes posibles. Pero no fue así. Es cierto que la humanidad, ustedes hijos míos, los adoro con todo mi corazón y mi alma, pero me duele decirlo, pero hubo otra especie anterior a ustedes que yo amé muchísimo, más que a cualquier otra cosa de esta vida. Ellos fueron como mis hijos, pese a que no son de mi sangre, aún así los amé como si lo fueran, pero ahora que lo pienso a más detalle, quizás ese amor que tanto les tuve, fue lo que provocó que muchísimas cosas horribles pasaran. Esta primera creación mía, fue totalmente distinto a la humanidad, tanto en cuerpo y alma, son realmente diferentes, hijo mío, porque mis primeras creaciones tenían cuerpos realmente gigantescos llenos de plumaje, enormes alas que le dotaban la capacidad de volar y múltiples ojos. No todos eran iguales, claro que no, decidí que fueran distintos entre sí con grandes y ligeros cambios en sus cuerpos, pero no quedé contento ni satisfecho únicamente al crear a estos majestuosos seres, así que también empecé a crear a más y a más seres semejantes entre ellos mismos, así que durante muchísimo tiempo creé toda una jerarquía de seres divinos a mi semejanza, pero desgraciadamente en aquel entonces no tenía muchísimo conocimiento sobre la creación de la vida, y estas primeras creaciones mías se encontraban llenas de horribles defectos genéticos y trastornos mentales, pero el defecto más importante y horrible de ellos fue que tenían la necesidad repulsiva de estar comiendo continuamente a cualquier tipo de ser vivo por placer personal y por morbo puro. Esto lo descubrí un día cuando mis creaciones comenzaron a devorar de hacia mis otras creaciones. Miré con mis propios ojos llenos de un terror absoluto a mis hijos caer de una forma realmente perversa y sucia ante sus más bajos deseos carnales y placeres personales, al devorarse no solamente a mis otras creaciones, sino que también buscaban infligir la máxima cantidad de daño posible a esas pobres criaturas. Miré asustado y aterrado cómo mis hijos disfrutaban de devorar,
torturar y violar de forma discriminada a cualquier ser vivo que se cruzara en su camino. Lo que más me aterrorizaba y también me dieron muchísimas ganas de vomitar en ese instante fue al ver la cara de felicidad y de euforia de mis hijos al cometer estos crímenes tan grotescos e inhumanos. En ese momento tuve la oportunidad de tomar cartas en el asunto, pero me resigné en no hacerles algún daño a mis propios hijos. Decidí mejor hacer como si no hubiera visto nada, y dejé que siguieran con su carnicería violenta hasta que estuviera satisfechos, pero aquella ocasión no sería la única vez que cometieran esos crímenes horribles. Sus comportamientos violentos y sexuales comenzaron a ser cada vez más frecuente y a su vez cada vez más necesitaban a más víctimas, así que durante muchísimo tiempo siguieron cometiendo tales actos repulsivos y lujuriosos. En aquel entonces había creado a una gran cantidad de seres vivientes no tan parecidos a mis primeros hijos, pero al fin y al cabo también los quería, y por eso mismo me dolía ver las cosas horribles que les hacían. Veía a mis trastornados hijos como se dejaban caer ante sus más perversos y oscuros placeres sexuales. Y para ello utilizaban las vidas de mis otras creaciones para satisfacer sus más horribles deseos perversos. Sé muy bien que no tomé la mejor decisión, pero creí que en algún momento pararían, que se darían cuenta de la gran cantidad de cosas horribles que estaban cometiendo, pero nunca llegó ese día, y eventualmente con el tiempo sus comportamientos enfermizos empezaron a crecer más y más hasta que llegó a un punto que acabaron con todas las vidas de mis otras creaciones, y únicamente quedaron ellos. En ese momento pensé que finalmente entrarían en razón y pararían con su festín de violencia sin sentido, pero mi corazón se detuvo por unos momentos y empecé a llorar cuando miré con mis propios ojos a mis hijos que empezaron a devorarse y violarse entre sí. En ese preciso instante sentí como mi alma salía de mi cuerpo y comencé a preguntarme qué hice mal. Porque a los hijos que yo más quiero y amo desde el fondo de mi corazón, acabaron convirtiéndose en estos malditos monstruos horribles, que solo les importa satisfacer a cualquier costo sus más oscuros deseos carnales y sexuales. Pero aún así, con lágrimas entre mis ojos y con una profunda decepción en mi corazón, decidí ayudar a mis hijos en satisfacer sus necesidades. Así que decidí crear este mundo, el cual está lleno de mis últimas creaciones, las cuales he llamado los seres humanos. Este mundo funciona perfectamente para satisfacer las necesidades de mis primeros hijos, porque cada cierto tiempo mis primeras creaciones bajan desde los cielos para devorarlos, violarlos y asesinar hasta el último de ustedes. Pese a que crea su sociedad humana con libre albedrío y con la capacidad de defenderse, únicamente lo hice porque a mis hijos les gusta que su comida luche por su vida, así que no importa a dónde vayan, a dónde se oculten e incluso si llegan a salir de este planeta, déjame decirles que este planeta es lo único que existe en esta vida, así que tengan por seguro que su existencia como especie y sociedad se basa únicamente en ser alimento para mis adorados hijos míos, los cuales he llamado los ángeles divinos. Hablando de mis hermosos ángeles, ya es hora de su comida. Sé bueno y déjate comer o violar por mis bellos ángeles, ¿sí? Mi nombre es Frederick y cuando cumplí los 18 años de edad, me enlisté en la Guardia Imperial, porque mi sueño desde pequeño siempre fue proteger a la humanidad de la infame e infinita cantidad de enemigos que hay en la galaxia, así que con ese sueño en mente, entré a la Guardia Imperial con el propósito de defender los mundos humanos y proteger al Dios Emperador de la humanidad, pero no fue nada fácil el entrenamiento. La Guardia Imperial requiere que estemos en la máxima condición física posible sin la necesidad
necesidad de usar mejoras genéticas, teníamos que aprender a usar las armas estándar de la guardia y sobre todo ser 100% devotos hacia el dios emperador, y tras varios meses de arduo entrenamiento, finalmente pude unirme oficialmente en la guardia imperial. Desde ese punto de mi vida, han pasado más de 30 años y he visto cosas realmente horribles y espantosas, con mis ojos he visto decenas de planetas caer ante las manos de los pieles verdes. Monstruos peligrosos pero algo estúpidos que viajan en enormes grupos por toda la galaxia solo con el deseo de buscar cualquier tipo de combate lo más rápido posible. También he visto al enjambre de los tiránidos, son depredadores que solo ven a las otras razas como materia prima que necesitan para vivir y reproducirse. Viajan por el espacio en formaciones de interminables enjambres listos para atrapar y devorar toda la materia orgánica que se cruce por su camino. Por otro lado, los necrones son guerreros metálicos no muertos, creados a partir de la raza Necrontyr. Estos mecánicos poseen tecnología más avanzada que el imperio de la humanidad, son extremadamente difíciles de vencer por su tecnología tan avanzada. Estas son las especies que me han tocado luchar a mí junto con mis compañeros de la Guardia Imperial. Algunos mundos fueron salvados pero muchísimos otros fueron condenados por la invasión de estos monstruos, pero aún así no podemos rendirnos, porque debemos salvar a la mayor cantidad de civiles posibles, porque esa es nuestra misión de la Guardia Imperial. Un día recibimos una señal de auxilio de un planeta colonizado por la humanidad que se encontraba en un lugar bastante apartado de la galaxia, así que posiblemente nosotros fuimos los únicos en recibir esa llamada de auxilio, así que sin tiempo que perder, la flota de naves de la Guardia acudió rápidamente a ayudar a aquel planeta, pero apenas íbamos llegando y nos dimos cuenta que la pelea no iba a ser nada sencilla, porque los enemigos a combatir eran los tiránidos. Era un enjambre bastante enorme de estos mismos, pero aún así descendimos hacia el planeta y comenzamos a combatir contra estos monstruos junto con los soldados planetarios que habitan este mundo. Aunque nosotros éramos cientos de miles de soldados imperiales, los tiránidos eran millones y rápidamente descuartizaban, devoraban y asesinaban a decenas de buenos soldados. Los tiránidos eran prácticamente imparables, no importase qué clase de armas usábamos en su contra, simplemente estos parecían tener una armadura natural muchísimo más fuerte de lo habitual, haciendo que nuestras armas sean poco efectivas. Poco a poco comenzamos a caer, y junto con ello el campo de batalla se convirtió a una carnicería extremadamente violenta y sin ningún tipo de control alguno. No solo los tiránidos asesinaban a la Guardia Imperial, sino también a los civiles que intentábamos evacuar del planeta. Esos malditos monstruos no tienen ningún tipo de respeto hacia nada, porque asesinaban a todos los humanos sin importar que fueran niños, niñas, mujeres, hombres o ancianos y ancianas. El campo de batalla se comenzó a llenar de cadáveres por montones hasta donde se extendía el horizonte. Lo peor de todo es que los tiránidos solían devorarse vivos a los pequeños niños y descuartizar lentamente a los ancianos. Se tomaron las cosas con calma porque sabían muy bien que no podríamos ganarles y así fue. Rápidamente el comisario dio una orden de retirada y evacuar a todos los civiles que podríamos llevar antes que aquellos monstruos alcanzaran el campamento de defensa, pero fue demasiado tarde, porque los tiránidos comenzaron a atacar a nuestras naves y en pocos minutos las destruyeron. Nuestro comisario, al ver que nuestras naves habían sido destruidas, nuestra defensa estaba a punto de ser rota por la cantidad infame de monstruos, y que prácticamente estábamos rodeados de millones o quizás billones de monstruos que lo único que querían hacer es asesinarnos y consumir nuestra carne para su propio beneficio como especie. Nuestro superior al mando, al ver tal escenario tan desolador, sacó su arma de la forma más tranquila posible y se suicidó enfrente de nosotros. Cuando esto pasó, los pocos soldados que quedábamos en pie y luchando por nuestras vidas, nos sentimos estupefactos al ver cómo nuestro comisionario prefirió el suicidio antes que ser asesinado por estas bestias sedientas de carne, así que al final más del 80% de los habitantes del planeta fueron asesinados y los pocos que quedábamos nos íbamos a reunir con ellos dentro de poco tiempo. Este mundo estuvo condenado desde el principio y nunca fuimos capaces de salvarlo. Escucho
visto cómo esos monstruos están a punto de romper las defensas del campamento para así entrar y asesinar a los pocos seres humanos que quedan con vida. Estamos condenados a morir en este planeta y nadie va a cambiar eso. O al menos eso pensaba cuando de repente desde el cielo comenzaron a caer como si fueran ángeles no solo uno o dos, sino cientos de marines espaciales. Estos son la voluntad del emperador hecha en manifestación pura y los avatares de su glorioso castigo divino para aquellos que amenacen al imperio de la humanidad. Estos ángeles de la guerra suelen ser lo único que impide la caída de la humanidad ante las inminentes conquistas alienígenas y de las herejías internas. Aquellos marines espaciales formaban parte de todo un capítulo de Adeptus Astartes y no solo eso, sino que se trataba de los famosas salamandras, los máximos defensores de la vida humana entre los capítulos de marines espaciales. Había escuchado historias de ellos pero nunca los había visto en persona en mis 30 años en el servicio imperial. Tal parece que al igual que nosotros habían recibido la llamada de auxilio de este planeta, pero habían tardado en llegar, pero no importaba porque sabían muy bien que ya estábamos a salvo, porque apenas tocaron el suelo, las salamandras empezaron rápidamente a descuartizar y asesinar a todos los tiránidos que veían en su rango de visión y al mismo tiempo ayudar a los soldados imperiales así como a los civiles. Fue la primera y última vez que miré con mis propios ojos la grandeza y los brutales combates de estos marines espaciales. Son como ángeles que tienen consigo la furia y la voluntad de nuestro Dios emperador. Y como esperaba, en pocas horas, las salamandras acabaron con todo el enjambre de tiránidos. Lo más sorprendente fueron dos cosas. La primera fue que desde que llegaron las salamandras, no se volvió a perder ni una sola vida humana más, y la segunda fue que acabaron con un enjambre de tiránidos por sí solos sin la ayuda de nadie a excepción de ellos mismos. Es increíble el poder de estos ángeles de la guerra, y fue así como aquel pobre mundo que parecía condenado, al final se salvó y fue gracias a las salamandras. Ya han pasado 20 años desde aquel día y pese a que seguí combatiendo en otros planetas, nunca más tuve el privilegio de volver a ver a los marines espaciales de nuevo en acción, aunque me pregunto qué clase de monstruo tendría que existir para matar a estos ángeles guardianes de la humanidad. Sea lo que sea, no quiero saber la respuesta ni ahora ni nunca. Oh, al parecer aún sigues vivo, me alegra, así podré contarte otra de mis investigaciones que hice en el pasado. En esta ocasión me gustaría contarte una historia que me intrigó bastante en aquel entonces. Déjame que busque el expediente de la historia. Aquí está, veamos un poco. Sí, esta historia sucedió en el año de 1997, verás en aquel entonces, yo me encontraba en la Ciudad de México por un caso de una asesina serial, pero esa es otra historia para otro día. Ahora vamos a enfocarnos en la otra historia. Como estaba diciendo, durante mi estadía en la Ciudad de México, un militar se puso en contacto conmigo. En aquel entonces yo tenía una fama bastante buena, así que era normal que la gente me buscara para contarme sus perturbadoras historias, si bien algunas eran falsas y otras pocas eran reales. La historia que me contó aquel militar, que nunca me dio su nombre, fue realmente sorprendente. Ahora te contaré su historia, así que disfruta de esta inquietante historia. Se nos encomendó una misión, la cual era acabar con una enorme plantación de marihuana, la cual les pertenecía a los narcos del estado. Dicho estado se ubicaba al norte de la República Mexicana, así que, mi escuadrón se preparó para la misión. Después de llegar al estado, nos percatamos que la misión se llevaría a cabo en los pueblos alejados de la ciudad principal del estado, así que mi equipo y yo, nos fuimos hacia el pueblo donde nos íbamos a hospedar, mientras se llevará a cabo la misión. Apenas llegamos nos percatamos que los ciudadanos no nos quería para nada, absolutamente nada, se mostraban indiferentes hacia nosotros, esas miradas claramente decían:
Lárguense, además que había una atmósfera muy fea, al punto de que uno de mi equipo se llegó a enfermar de gravedad. Fue ahí cuando conocimos a una señora de edad avanzada, la cual se llamaba Georgina. La señora Georgina nos invitó a entrar a su casa, ahí Georgina atendió a mi compañero, ahí conocimos a su hijo, a simple vista le calculo que tenía unos 23 años, y a la señora Georgina como unos 78 años de edad. Unos minutos después la señora Georgina nos ofreció algo de comer. Les juro que después de estar más de 4 meses en operativo en una misión anterior, los frijoles que nos dio la señora Georgina fueron tan deliciosos que fueron como comer en el paraíso. Minutos de empezar a comer, la señora nos empezó a hacer unas raras preguntas, las cuales eran: ¿quién los mandó? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué vinieron? Al escuchar estas preguntas, más de uno pensó que ella trabajaba para los narcos de la zona, así que solo le dijimos lo necesario, que veníamos a acabar con una plantación de marihuana. La señora, al escucharnos, nos dijo que lleváramos 4 cabezas de ajo, mostaza, sal y agua bendita. Nadie de nuestro equipo le dio mucha importancia a las recomendaciones de la señora Georgina. Después de prepararnos para irnos a la sierra, ya que ahí nos avisaron que estaba la plantación de marihuana, pero antes de irnos, le dimos las gracias a la señora Georgina por la atención que nos dio. Una vez estando en la sierra, tuvimos que saber dónde estaba la plantación, y déjeme decirte que sí que estaba bien escondido la puta plantación de marihuana. No pudimos encontrarlo, pero lo que también me sorprendió, que la sierra era muy grande, demasiado enorme, tanto así, que no sabíamos por dónde empezar, pero bueno, decidimos empezar de igual forma, pero el tiempo se nos pasó rápido. Apenas nos percatamos que ya hacer la guardia, yo y un compañero de Oaxaca. Después de un rato de vigilar, a mi compañero le entró sueño, y más aún porque empezó a sentirse un ambiente frío, tan frío que parecía que te congelaba hasta los huesos, así que decidimos preparar y tomar un poco de café para que despertáramos. Para no caer en el sueño, empezamos a practicar. Los minutos pasaron, todo iba bien, pero a cabo de unos minutos algo se empezó a mover en los arbustos. De inmediato, mi compañero y yo nos pusimos en máxima alerta, y apuntamos con nuestras armas a los arbustos y rápidamente dije: Infantería de Marina, identifique de inmediato, pero nadie nos respondió. Justo cuando empecé a pensar que había sido una alucinación auditiva, entre los arbustos saltó un enorme toro. Pensamos que el toro se había escapado y que era de alguien del pueblo cercano, pero, me pregunté, del por qué hacía un toro en medio de la sierra. Estábamos muy lejos del pueblo, y era casi imposible que hubiera llegado tan lejos sin que sus dueños lo supieran, pero mi pensamiento se esfumó rápidamente, al ver más a detalle al toro, ya que este tenía 2 patas de cabra traseras, en su cabeza era deforme, no parecía a nada a la de un toro, es casi humana pero de forma grotesca y perturbadora. Tenía los ojos totalmente blancos, tenía bastante cabello, el cual era de color negro y llegaba hasta casi tocar al suelo, y las patas de adelante las tenía de caballo. Antes que pudiéramos decir algo, el toro se nos abalanzó para embestirnos. Todo sucedió rápido, así que decidimos disparar, pero se me había trabado las armas. Entonces mi compañero y yo decidimos correr. Si no fueran por nuestros gritos, nuestros compañeros no se habían levantado. Por los gritos y la agitación, nuestros compañeros nos fueron a buscar. Al encontrarnos nos vieron muy pálidos, casi sin aire y muertos de miedo y sin poder hablar. Tras unos minutos, les empezamos a contar todo,
pero no nos creyeron, para nada, así que nuestros compañeros pensaron que estábamos drogados, o algo así, por lo sucedido, nos mandaron a dormir a mí y a mi compañero, y otros nos reemplazaron en la vigilancia. Al día siguiente nos despertó un grito bastante fuerte, desgarrador y de agonía. Esos gritos fue de nuestro compañero de vigilancia. Fuimos a ver qué es lo que pasaba, y lo que vimos yo y mis demás compatriotas, nos quedó muy profundo en nuestras mentes. Al llegar vimos a nuestros compañeros que se quedaron haciendo la vigilancia, habían sido asesinados de una forma muy espantosa, descuartizados, las vísceras esparcidas en todos lados, la sangre cubrían el pasto y los árboles. Maldita sea, si no fuera porque sabíamos quiénes estuvieron en la guardia, nunca hubiéramos podido reconocer los cadáveres. Después de que nuestro jefe se enterara nos empezó a interrogar, y mandó a un escuadrón para vigilar la zona, y buscar a un posible culpable. Después de unas horas, decidimos bajar de la sierra y fue ahí que nos encontramos a señora Georgina. En eso nos preguntó si todo estaba bien, ninguno de nosotros les respondió, pero algo de mí, algo que no sé cómo explicarlo, me decía que la señora Georgina debía tener algo que ver con el toro y la muerte de mis compañeros. Después de eso, yo y mis compañeros nos fuimos, pero antes de irme decidí mirar bien a la señora Georgina, y mire que en sus piernas tenían lodo seco. Tras mirarla por un momento, ella maldita mirada perturbadora y de burla que decía: yo asesiné a tus compañeros y lo disfruté mucho, no hice nada. Con todo mi dolor me di media vuelta y me fui. Un tiempo después, le dimos una sepulta a nuestros compañeros que fueron asesinados aquel día, en la sierra, los enterramos en la Ciudad de México. Ese momento se me acercó un viejito extraño, y como si supiera más de lo que aparenta, el viejo me dijo: soldado, que eso que atacó y asesinó a mis compañeros en la sierra no era natural, era un toro nahual de la sierra. Él me comentó que en ese pueblo pasaban cosas extrañas. También me dijo que, en ese sitio se había tráfico de armas, de personas y mucho más. Mencionó que los narcos pagaban grandes cantidades de dinero a las brujas para que les cuidara sus tierras. El viejo, con un tono más serio, me dijo que por favor no investigue más sobre lo que pasó en la sierra, si no quiere que el toro nahual venga por mí. Al finalizar con su historia, el soldado no dijo nada más, se retiró y nunca más lo volví a ver. Desde ese entonces, me he puesto más labor a investigar sobre los nahuales, pero desgraciadamente esa es otra historia para otro día. Espero y te haya gustado la historia del día de hoy. Recuerda muy bien, el mundo está realmente corrompido, y allá afuera hay muchísimas cosas que desconocemos, así que ten cuidado esta noche, y más en especial ten cuidado si vives cerca de las sierras. Eso sería todo de mi parte. Recuerda, mi nombre es el investigador y me despido por el momento. Hasta la próxima.